¿Qué tal, amados hermanos? ¿Cómo han estado? Espero que hayan tenido un buen inicio del mes de octubre. Y el día de hoy estamos aquí reunidos otra vez con la bendición de nuestro Señor para compartir con todos ustedes más de las enseñanzas que el Señor nos permite llevar a cada uno de ustedes a través de este canal profético. Vamos a continuar con las clases del curso profético básico y el día de hoy vamos a ver en esta sexta clase de los dones del Espíritu Santo. Vamos a terminar con el último de los grupos en los que hemos clasificado, que es el tercer grupo, de los dones del Espíritu Santo. Hemos visto el primer grupo anteriormente en las clases pasadas, donde hemos hablado sobre los dones de revelación. También luego hemos visto en las siguientes clases, hemos hablado sobre los dones de poder. Y en esta clase vamos a hablar sobre este último grupo, que es los dones de expresión o dones de inspiración. Este tema, el apóstol Pablo lo habla claramente en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, el capítulo 14, todo el capítulo 14 se basa en estos dones. Y vamos a ver a través de esta clase por qué es que él dedica todo un capítulo a estos dones. Los dones de inspiración también, como hemos dicho, son llamados también dones de expresión o de palabra, porque sirven para expresar un mensaje inspirado por Dios. Entonces, estos dones son aquellos que Dios usa para comunicar a su iglesia un mensaje. Los dones de inspiración se van a manifestar con mucha frecuencia dentro de la congregación porque son los dones que aportan mayor edificación a los creyentes. Eso está escrito en 1 Corintios 14, versículo 1, donde dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La enseñanza de Dios que ha sido impartida a través de los dones de inspiración otorga mayor instrucción a una iglesia, más que cualquier milagro o revelación que podamos recibir. A través de estos dones es como la iglesia es edificada, y es por esto que vamos a ver por otro lado también que este también ha sido el grupo de dones, ¿no? De los tres grupos, este ha sido el grupo de dones que más controversia ha causado dentro de la iglesia, porque no se ha sabido manejarlo bien. Y esto se ha manifestado desde los inicios de la primera iglesia de Cristo, ¿no? En el primer siglo, y por eso es que el apóstol Pablo dedica el capítulo, ¿no? Todo este capítulo, como hemos dicho, este capítulo entero lo dedica a los dones de inspiración o expresión, para mostrarnos, ¿no? Y enseñarnos en qué consiste el hablar en lenguas, en qué consiste el don de lenguas, el don de profecía y la interpretación de lenguas. Vamos a ver que hay una diferencia entre el hablar en lenguas y el don de lenguas también. Eso tenemos que especificarlo, porque no es lo mismo como cuando tú hablas en lenguas, ¿no? Para conectarte con el Espíritu Santo, y hay una comunicación fluida entre el Espíritu de Dios y nosotros, y nos comunicamos con Dios en esas lenguas angelicales. Es un tipo de comunicación que solo el Espíritu la da para que nosotros podamos comunicarnos con el Padre, ¿no? A través de ese lenguaje que otros no pueden entender, y por eso es importante, ¿no? El fluir en lenguas. Pero no es el don de lenguas. El don de lenguas es el hablar en lenguas, pero es para edificación de la iglesia. Entonces, esa es la diferencia.
En la manifestación de los dones de expresión, el hombre juega un papel muy importante porque no es algo que depende solamente del Espíritu Santo. Y es por eso que el apóstol Pablo, él nos enseña ahí en 1 de Corintios 14 y dice que 2, a lo más 3, deben ser los que hablen en lenguas en la iglesia y por turno. El apóstol Pablo sabía, ¿no?, que el Espíritu Santo obviamente él es perfecto, porque él es Dios, pero usa, ¿no?, canales imperfectos como nosotros, y por eso es que tenemos que tener principios y pautas dentro de la iglesia. Tenemos que tener en cuenta estos principios y pautas que se ha denominado el protocolo profético para el correcto uso de los dones de inspiración o de expresión. Y lo vamos a leer ahí en 1 Corintios 14, del 29 al 40. Todo eso es el protocolo profético, de cómo se debe usar correctamente los dones, estos dones de inspiración o de expresión, cuál es el orden divino. Y esto lo hemos enseñado en el curso profético intermedio avanzado, donde hemos hablado como 3 capítulos acerca del protocolo profético, cómo es que se desarrolla dentro de una iglesia, el orden correcto. Ahora, vamos a ver también que es necesario aprender este orden y saber cómo se usan estos dones, porque muchos pueden hablar en lenguas, interpretar y hasta profetizar en la carne, ¿no? Lo puedes hacer cuando tú quieras y puedes engañar a otros quizás. Pero algo que no se puede producir, ¿no?, por un milagro, ni se puede producir una sanidad, por ejemplo, cuando uno desea. Los milagros y las sanidades se manifiestan claramente y la gente lo puede confirmar y comprobar. Pero el hablar en lenguas, interpretarlos, ¿no?, y profetizar es mucho más fácil de que se maneje de una forma incorrecta. Y es por eso que es muy importante leer claramente todo este capítulo de 1 Corintios 14 para saber diferenciar y saber usar correctamente estos dones de inspiración o de expresión, porque van a ser usados por el Espíritu Santo, pero tienen que edificar a la iglesia, ¿no? Y si la gente no sabe, no conoce, es fácil que el enemigo venga y nos engañe. Entonces vamos a ver qué es el don de lenguas. El don de lenguas es la expresión inspirada por el Espíritu Santo en un idioma desconocido. El mensaje de lo que se dice en lenguas está dirigido a la iglesia y no a Dios. Cuando Dios va a tomar a uno de los vasos proféticos y va a soltar un mensaje para la iglesia, lo va a hacer a través de ese don de lenguas. El que tenga el don de lenguas lo va a usar. Y también vamos a ver que este es un don que no se encuentra en el Antiguo Testamento, obviamente porque no se manifestó hasta la llegada del Espíritu Santo. Nadie hablaba en lenguas hasta el día de Pentecostés. Y es un don que no es totalmente completo porque necesita de otro que interprete el mensaje que está trayendo, porque si no, no edifica a la iglesia. En 1 Corintios 14, 27 y 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo habla claramente que si no hay interpretación, no está edificando la iglesia, entonces mejor callarnos y solamente orarle a Dios. Esa es la forma en que se tiene que manejar este don. Y vamos a ver que cuando hablamos en lengua, ¿no?, es nuestro espíritu quien habla a través de esas lenguas angelicales, pero es el Espíritu Santo el que nos da el mensaje,
¿no? No es algo que viene en nuestra mente, ¿no? No es algo que se manifiesta por nuestro propio entendimiento, no. Es un mensaje directo que viene a través del Espíritu Santo y lo manifiesta a través de este don. Y obviamente nadie puede entenderlo si es que no lo logra interpretar correctamente. Luego vamos a ver el don de interpretación de lenguas también. El don de interpretación de lenguas es una expresión inspirada por el Espíritu Santo en un idioma conocido para dar la interpretación de lo que ha sido dicho por medio del don de lenguas. ¿Por qué se llama don de interpretación? Porque no se traduce el mensaje literalmente. Ese mensaje que ha sido dado en esa lengua, ¿no? En esas lenguas, sino que se tiene que interpretar. Una persona, por ejemplo, puede hablar en lenguas 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos, no sabemos cuánto tiempo lo tome el Espíritu Santo en la congregación, y si alguien tiene el don de interpretación de lenguas, lo va a poder interpretar en pocas palabras a veces. No siempre es literal, y porque de repente él ha hablado más, ¿no? De repente ha sido un tiempo de 5 minutos que habló en lenguas y la interpretación se puede dar en 1 minuto. Pero esa es la interpretación de ese mensaje de lo que está diciendo. Porque no siempre yo lo he podido escuchar, porque a veces he visto que cuando una persona ha sido tomada por el Espíritu, a veces yo lo he podido entender, y cuando la persona que interpretó me doy cuenta que hay como intervalos donde el Espíritu está hablando, pero se logra captar el mensaje principal. Y eso es lo importante, interpretar el mensaje principal, para que todos sean edificados a través de este don. También vamos a ver que cuando el don de interpretación, ¿no?, está en operación en la iglesia, es el cuerpo de Cristo el que va a recibir la edificación. Y eso está en Primera de Corintios 14:5. Entonces, vamos a ver que el contenido del mensaje interpretado va a tener el mismo propósito que el don de profecía. Y eso lo vamos a ver en la clase siguiente, donde vamos a ver que este don de interpretación de lenguas tiene que cumplir este mismo propósito, como el don de profecía. Tiene que edificar, tiene que exhortar, tiene que consolar. Y la razón por la que Dios envía un mensaje a la congregación en una lengua desconocida, para que luego este mensaje sea interpretado, ¿no?, a veces lo puede mandar ese mensaje en el mismo idioma local. Pero ¿por qué lo hace Dios en una lengua extraña? Y eso está escrito en la palabra. Dice que es para dar señal a los incrédulos. Y lo podemos leer ahí en Primera de Corintios 14:22, donde dice que, ¿no?, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, queridos hermanos, vemos que estos dones son principalmente para edificar la iglesia de Cristo. Y vemos que aún son usados como señal para los que no son creyentes. La próxima clase vamos a ver y vamos a tratar sobre el don de profecía. Espero que hayan sido edificados y bendecidos en esta clase, y nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Muchas bendiciones. Hasta pronto.